Bueno, continuamos en esta cápsula. Vamos a seguir hablando sobre la conducta, pero ahora consumada y tentada. Y vamos a decir que generalmente las conductas típicas del segundo libro del Código Penal Federal describen su consumación, lo cual implica la lesión del bien jurídico tutelado, como la vida, la salud, patrimonio. Y no obstante, existen ciertas conductas que se encaminaron hacia la lesión del bien jurídico tutelado sin conseguirlo. En dichos supuestos, el bien jurídico tutelado ha estado en peligro y por ello se ha incorporado una fórmula en el libro primero del Código Penal Federal que permite ampliar la descripción de las conductas típicas del libro segundo a todos aquellos supuestos de tentativa en los términos siguientes. En el artículo 12 existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo. Si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente. Para imponer la pena de la tentativa, el juez tomará en cuenta, además de lo previsto en el artículo 52, el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo del delito. Si el sujeto desiste espontáneamente de la ejecución o impide la consumación del delito, no se impondrá pena o medida de seguridad alguna por lo que a éste se refiere, sin perjuicio de aplicar la que corresponde a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismos delitos. Dicha fórmula de ampliación del tipo contempla tanto los supuestos en que el sujeto activo realizó todos los actos de ejecución para lesionar el bien jurídico sin conseguirlo, que es la tentativa acabada, como aquellos en que sólo dio inicio a la ejecución de los actos sin culminarlos, por causas ajenas a su voluntad, que es la tentativa inacabada. La tentativa punible comienza con los actos de ejecución y solo serán sancionados los actos de preparación cuando su descripción esté contemplada específicamente en el libro segundo del Código Penal Federal, como sucede con la portación de arma prohibida en el artículo 160 del Código Penal Federal o la tenencia de las planchas para falsificar billetes, como está contemplado en el artículo 241, fracción cuarta del Código Penal Federal. También tenemos las conductas comunes y especiales. Generalmente, la descripción de la conducta típica se refiere a personas en general con la expresión al que, y esto significa que el sujeto activo puede ser cualquier persona, pero ciertas conductas típicas requieren de una calidad especial del sujeto activo. Por ejemplo, servidor público o el extranjero. A estas conductas típicas la doctrina mayoritaria les denomina como delitos especiales, y existen conductas típicas especiales propias e impropias, como los delitos especiales propios o impropios. Las primeras se refieren a conductas que solo pueden ser delictivas cuando el sujeto activo tiene la calidad requerida en la descripción del tipo, dado que esta misma conducta es atípica para quien no ostenta dicha calidad tal y como sucede con la descripción del enriquecimiento ilícito de servidores públicos, la cual no tiene un correlativo para el enriquecimiento inexplicable de particulares. En cambio, la conducta típica especial impropia se caracteriza porque la misma conducta típica está prevista en dos tipos penales con diferentes rubros, y su única diferencia radica en que uno se requiere la calidad especial del sujeto activo y en el otro no lo necesita, tal como ocurre entre el peculado, como el que está contemplado en el artículo 223, fracción primera del Código Penal Federal, y el fraude en el artículo 386 del Código Penal Federal, figuras cuya única diferencia radica en la calidad de servidor público descrita en la primera y en la exclusión de dicho requisito en la segunda. También tenemos los elementos que le integran y la conducta típica se integra con tres elementos que son objetivos, normativos y subjetivos, entre los cuales existe una relación horizontal quedando su estudio de la forma siguiente. Está la conducta típica, como mencionamos, y son elementos objetivos, normativos y subjetivos. Y una vez que se
analizan los tres elementos, se puede determinar si la conducta es o no típica. Por esto, al analizarlos, se debe representar mentalmente el experimento de los vasos comunicantes, en el cual se une la parte baja de tres recipientes con una manguera y al vertir líquido en alguno de los tres vasos, se puede observar cómo fluye el líquido entre uno y otro de los recipientes, hasta alcanzar el mismo nivel en los tres. Esta representación mental se puede utilizar como forma de analogía para considerar a cada uno de los recipientes como elementos, que son los objetivos, los normativos y subjetivos, y el fluido lo proporcionaría el hecho por analizar, cuyos aspectos nos indicarán la cantidad que se debe de vertir en cada uno y será hasta que los tres alcancen cierto nivel cuando podamos sostener que se trata de una conducta típica, y es decir, prohibida o ilícita. En ocasiones, un elemento tendrá mayor importancia que otro, pero solo hasta haber vaciado por completo el líquido. En los tres vasos se pueden determinar si alcanza el nivel para calificarlo como una conducta típica y poder determinar con precisión de cuál se trata. Así, en los delitos de acción tendrá mucha mayor importancia el elemento objetivo que el normativo, pero en los de omisión será el normativo el de más presencia, mientras que en los de tentativa será el elemento subjetivo el que cobre mayor protagonismo. Para adelantar algunos ejemplos, podemos decir que si en una fiesta Apolonio saca un cuchillo y apuñala en el corazón a Néstor, causándole la muerte, no se tendría mayor problema para determinar que el elemento objetivo es el de mayor peso, porque se trata de una conducta de privar de la vida a otro, tal y como lo describe el artículo 302 del Código Penal Federal. Pero la conducta del anestesiólogo que sale de la sala de operaciones para hablar por teléfono, descuidando su deber de monitorear los signos vitales de un paciente, motivo por el cual no se da cuenta de la falta de oxígeno y la posterior muerte cerebral del paciente, solo se puede decir que se trata de una conducta típica de homicidio cuando establecemos en el elemento normativo que había un deber de cuidado que se violó por este médico y de esta forma se le puede atribuir la muerte al médico y considerar que se trata de una conducta de homicidio, aunque materialmente no lo mató, pues objetivamente la conducta realizada fue la de llamar por teléfono, la cual no está descrita en ningún tipo penal. Por otra parte, la conducta del sujeto que somete por la fuerza a una mujer y la está introduciendo a una construcción podría ubicarse objetivamente en una tentativa de violación, pero será hasta que se determine la intención del sujeto activo o era una tentativa de secuestro, o de homicidio, o de lesiones, etcétera. De todo esto nos seguiremos hablando a continuación ahorita en estas conductas. Por esto es que es importante enfatizar que solo al analizar los tres elementos se puede determinar si el hecho acaecido es constitutivo o no de una conducta típica y además de cuál de ellas se trata, pero no hay una regla fija que indique con cuál elemento se debe empezar, sino que será el caso mismo el que nos guíe intuitivamente hacia el elemento más adecuado para iniciar el análisis. Ahora, el elemento objetivo podemos empezar diciendo que es el más importante para determinar la conducta típica de los delitos de acción y de resultado, pues en ellos la conducta prohibida queda plasmada en la ley a través del uso de verbos de acción. Por ejemplo, privar, inferir, apoderarse, etc. Y asimismo, el resultado producido por la conducta supone, en la mayoría de los casos, un cambio externo en el estado de las cosas. En los supuestos que antes señalamos, la muerte, lesión o pérdida del dominio de una cosa, al tratarse de manifestaciones externas, la conducta y el resultado normalmente se pueden percibir a través de los sentidos, como la vista, el oído, olfato, tacto y el gusto. Así, en el análisis de los elementos objetivos existen dos cuestiones fundamentales por resolver: la voluntad
y el nexo causal entre el resultado y la conducta. Ahora, la voluntad, podemos decir que la conducta debe ser voluntaria para ser considerada como prohibida por el legislador. Y esto quiere decir que el sujeto debe tener la facultad o posibilidad física de dominar su cuerpo, por lo cual se puede definir a la voluntad como la capacidad para autodeterminar libremente nuestros movimientos corporales. El análisis de la voluntad es estrictamente físico-objetivo, a través del cual se debe responder a la pregunta ¿cómo lo hizo?, quedando para el análisis del elemento subjetivo la pregunta ¿por qué lo hizo? Y así, por ejemplo, si una persona se levanta y camina, con el análisis de la voluntad se buscará responder a la pregunta ¿cómo se levantó y caminó? Es decir, si el sujeto se movió con sus propias fuerzas, siendo dueño y señor de su cuerpo, al activar los músculos de sus piernas para incorporarse y dar pasos hasta llegar a un punto determinado. En cambio, será en el elemento subjetivo donde buscaremos responder a la pregunta ¿para qué se levantó y caminó? Las respuestas pueden ser diversas, y si lo hizo con el fin de cambiarse de habitación, para ir al cine o al parque o cualquier otra situación. Esta diferencia en el análisis de los elementos de la conducta típica es muy importante y suele olvidarse en la práctica jurídico-penal, dando lugar a erróneos juicios de tipicidad, investigaciones inservibles y procesos penales con resoluciones injustas. La ausencia de la voluntad dará lugar a la exclusión del elemento objetivo de la conducta típica, lo cual vamos a hablar de eso posteriormente y vamos a seguir en la siguiente cápsula hablando del nexo causal. Por ahora en esta cápsula sería todo y empezaríamos en la siguiente cápsula con el nexo causal.